Las señales prometen. La señal llegó un martes. La DRA. Arin estaba monitoreando la matriz de espacio profundo en el complejo Areso cuando aparecieron los primeros patrones, rítmicos, estructurados, innegablemente artificiales. Su corazón se aceleró mientras comparaba los patrones con todos los fenómenos cósmicos conocidos y las transmisiones humanas. Nada coincidía después de 20 años de escanear las estrellas. La humanidad finalmente recibió una respuesta. La directora Annan la llamó. Su voz era firme. A pesar de la adrenalina que corría por sus venas, dijo, «Creo que necesitas ver esto». En cuestión de horas, observatorios de todo el planeta confirmaron la señal en cuestión de días. Los gobiernos del mundo establecieron un protocolo de respuesta unificado en cuestión de semanas. La DRA. Chen se encontró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas explicando a los líderes mundiales lo que habían descubierto. La señal se origina en HD 85000, 5 de 512 bits, a aproximadamente 36 años luz de distancia. Explicó que su puntero láser giraba alrededor de una estrella aparentemente común y corriente en la proyección detrás de ella. Contiene secuencias matemáticas seguidas de lo que creemos son instrucciones complejas. Esto no es solo un saludo. Es un plano. La sala estalló en preguntas. El general Xiao, del Comando Espacial Chino, se inclinó hacia adelante. Un plano de que era exactamente una nave. Chen respondió simplemente, o al menos componentes de una. Los diseños utilizan principios de la física. Hemos teorizado, pero nunca hemos podido implementar motores de desplazamiento cuántico. Manipuladores gravitationals. Materiales que no deberían ser posibles, así que nos están dando tecnología. La voz del representante estadounidense transmitía esperanza y sospecha a partes iguales. ¿Por qué una civilización avanzada nos daría las llaves de las estrellas? Chen dudó. Eso es lo que me molesta. Señora presidenta, estos no son solo diseños avanzados, son desesperados. El patrón de transmisión sugiere urgencia. Los planos no son un regalo. Son una súplica. En los próximos meses, las mentes más brillantes de la Tierra trabajarán incansablemente para decodificar las matemáticas alienígenas. El Dr. Chen dirigió un equipo de lingüistas, matemáticos y físicos teóricos de Sena en el mayor esfuerzo científico colaborativo de la historia de la humanidad. Las Naciones Unidas establecieron el proyecto Prometeo para coordinar la respuesta global durante 6 meses. Tras la llegada de la señal, la doctora Chen logró otro avance. La señal contenía más que planos, contenía un mensaje. Se hacen llamar Luminarca. Ella anunció a la dirección de Prometeo que su estrella se está muriendo, pero no es por eso que enviaron la señal. Algo llamado los Heraldos del Vacío destruyó su civilización. Los planos son para una nave defensiva, una que podría salvarlos. Pero el mensaje se envió hace 36 años. Ya se han ido, entonces, ¿para qué construir la nave? La DRA. Chen le preguntó a la directora Annan la pregunta que pesaba en la habitación. La DRA. Chen mostró la última parte decodificada del mensaje porque no eran el único objetivo. Los heraldos se mueven de estrella en estrella, consumiendo civilizaciones según sus cálculos. La Tierra es. Luego, el silencio se apoderó de la sala al comprender la implicación. A la humanidad no se le estaba ofreciendo un regalo, sino que se les estaba llorando y comenzó la construcción armada. Inmediatamente, las naciones de la Tierra, enfrentadas a la extinción, retiraron sus recursos. En una cooperación sin precedentes, la Agencia Espacial Internacional estableció una instalación de construcción en la órbita terrestre donde los componentes de manipulación de la gravedad podrían probarse adecuadamente. Laboratorios de investigación de materiales de todo el planeta trabajaron en la creación de la ESS de aleaciones exóticas. Según los planos, no todos aceptaron el proyecto. Extremistas religiosos proclamaron la nave como una abominación. Teóricos de la conspiración afirmaron que era una trampa diseñada para atraer a los humanos a su perdición. Varios intentos de sabotaje fueron frustrados por poco. La DRA. Chen se encontró trabajando junto al capitán Marcus Reeves, un astronauta veterano seleccionado para comandar la nave una vez terminada. Reeves era escéptico y pragmático, con ojos que habían visto la curvatura de la Tierra y el vasto vacío más allá. ¿De verdad crees que esta nave puede salvarnos?, le preguntó a Chen una noche mientras revisaban los diseños de propulsión de los luminarcas. Incluso si la construimos correctamente, no tenemos ni idea de cómo luchar contra estos heraldos. El luminarca no nos envió estos planos por capricho. Chen respondió que eligieron la Tierra.
Debe haber algo en nosotros. Creían que podrían tener éxito donde ellos fracasaron. La imprevisibilidad humana, sugirió Reeves con una sonrisa burlona. Lo único que los extraterrestres siempre subestiman en él. Chen le devolvió la sonrisa, pero sus ojos permanecieron serios. Los luminarcas eran una conciencia en colmena. Pensaron como uno solo. Quizás reconozcan que nuestras perspectivas individuales podrían ver soluciones. Ellos no pudieron. 18 meses después de la construcción, la verdadera naturaleza de la nave comenzó a tomar forma. No era simplemente una nave de guerra, era una nave dimensional capaz de estabilizar el espacio-tiempo contra las distorsiones que los heraldos usaban para consumir estrellas y planetas. El motor de desplazamiento cuántico le permitiría igualar la capacidad del heraldo para deslizarse entre capas dimensionales. Lo llamaron Eco Titán, un reflejo del mito de la humanidad. Desafío mágico contra los poderes cósmicos a medida que la nave se acercaba a su finalización. Los instrumentos detectaron anomalías gravitacionales en el borde del sistema solar. Los heraldos del vacío habían llegado décadas antes de lo que el Luminarca había predicho. La Tierra tenía meses, no años, para prepararse. La fecha de lanzamiento se adelantó. Los sistemas permanecieron sin probar. Las tripulaciones, entrenadas solo en simulación, eran una apuesta desesperada, con el destino de la humanidad en juego. La noche anterior al lanzamiento, la doctora Chen se encontraba en la plataforma de observación de la estación espacial, observando el reluciente casco del Eco de los Titanes. El capitán Reeves la encontró allí, perdida en sus votos. Tras reconsiderarlo, preguntó: «Acompáñenos en la ventana», preguntándonos si habíamos entendido bien el mensaje. Ella admitió: «¿Y si nos perdimos algo crucial? ¿Y si esta nave no es lo que creemos?» Reeves guardó silencio un momento. ¿Sabes por qué me eligieron para capitanear esta misión? Mi evaluación psicológica dijo: me siento poco cómodo con la incertidumbre. Nos dirigimos hacia lo desconocido. Elara, todo lo que podemos hacer es confiar en que lo mejor de la humanidad se fue en la construcción de esta nave, y lo mejor de la humanidad irá a bordo. Voy contigo. Chen dijo repentinamente, siendo el principal experto en comunicación luminar. Me han asignado a la tripulación. Reeves levantó una ceja. Pensé que preferías tener los pies en tierra firme. Este es el primer contacto, Marcus. Incluso si los luminarcas se han ido, su legado permanece. Alguien debe entender lo que intentaban decirnos. Se giró para mirarlo de frente, y si fallamos, alguien debería estar allí para grabar la última batalla de la humanidad. La ceremonia de lanzamiento fue breve. Con las distorsiones gravitacionales cada día más fuertes, no había tiempo para largos discursos ni ceremonias. La tripulación de 50 científicos, ingenieros y militares de 18 naciones abordó el Eco de los Titanes con la esperanza de la humanidad sobre sus hombros mientras la nave se alejaba de la estación. El capitán Reeves se dirigió a los miles de millones que observaban desde la Tierra. Vamos a encontrar nuestro futuro, sea lo que sea que nos depare. Llevamos con nosotros no solo la tecnología de una raza alienígena, sino el espíritu de la nuestra. El Eco de los Titanes mostrará a las estrellas de que es capaz la humanidad. De no irmos. Silenciosamente en la oscuridad con esas palabras, los motores de desplazamiento cuántico se activan. En un destello de luz que eclipsó brevemente al Sol, el Eco Titán desapareció de la órbita terrestre dejando atrás un planeta. Conteniendo la respiración colectiva, la señal había prometido salvación ahora, la humanidad. Descubriría si esa promesa se cumplía. Segunda parte, forjando lo imposible, el Eco Titán se materializó en el borde del sistema solar, donde los instrumentos en la Tierra habían detectado las anomalías gravitacionales. La tripulación, aún adaptándose a los efectos desorientadores del desplazamiento cuántico, miró con asombro la pantalla principal que se extendía ante ellos, un desgarro en el espacio mismo, una grieta en la realidad que pulsaba con colores y geometrías imposibles que dolían al contemplar dentro de esta grieta dimensional. Formas sombrías se movían como aceite en el agua, sus formas cambiaban constantemente, pero de alguna manera transmitían una sensación de antigua malevolencia, registrando todas las frecuencias. La DRA. Chin anunció, sus dedos recorriendo su consola. La firma de radiación de la grieta coincide exactamente con lo que describió el luminar. Esos son definitivamente Los Heraldos. El capitán Reeves asintió con gravedad, y están exactamente donde el luminarca dijo que estarían. Dr. Kessler, ¿cuál es el estado del ancla dimensional? El físico alemán revisó sus lecturas. Operativa, pero sin probar. Si los planos son correctos,
Activarla debería estabilizar el espacio-tiempo local, impidiendo que los heraldos completen su transición dimensional. ¿Y si los planos son incorrectos?, preguntó el comandante Rodríguez, el oficial de armas. Entonces, lo sabremos rápidamente. Reeves respondió, «Dr. Chen, ¿alguna señal de que nos hayan detectado?» Antes de que Chen pudiera responder, la nave se estremeció violentamente. Las alarmas sonaron. Los sistemas registraron fluctuaciones masivas de energía. Nos habían fijado con algún tipo de atadura gravitacional. El teniente Wong gritó desde la estación de navegación. Nos están arrastrando hacia la grieta. Activen los contrapropulsors. Reeds ordenó con calma a Kessler. Preparen el ancla. Todos los demás se prepararon para la inestabilidad dimensional. El motor del eco del Titán se tensó contra la fuerza invisible que los arrastraba hacia la grieta. El agujero crujió bajo las tensiones. Nunca fue diseñado para soportarlas. Las luces de advertencia parpadearon. Cada consola, a medida que los sistemas se acercaban a una falla crítica, los contrapropulsores fallaban, se informó que no podíamos liberarnos, entonces no luchamos. Reeves decidió apagar los motores, desviar toda la energía a los escudos y al ancla. Si nos quieren, demos más de lo que esperaban. La nave dejó de resistirse, acelerando rápidamente hacia la grieta. La pantalla de visualización se llenó de energías cósmicas arremolinadas mientras se acercaban al umbral entre dimensiones. El ancla estaba lista. Kessler anunció con voz tensa, «Esperen a que estemos dentro», ordenó Reeves, «que nos lleven a sus dominios antes de que mostremos nuestras cartas». El momento final antes de la transición se alargó como una eternidad, y entonces la realidad misma pareció dar un giro. Los miembros de la tripulación gritaron mientras sus sentidos luchaban por interpretar lo que experimentaban. Era como si estuvieran simultáneamente en todas partes y en ninguna. Sus átomos se extendían por múltiples planos de existencia. Reed gritó. Kessler golpeó con la palma de la mano el panel de activación. El ancla dimensional. El corazón de la tecnología luminar cobró vida. Una ola de energía irradió desde la nave, imponiendo la física normal de la Tierra a las caóticas sopas dimensionales que los rodeaban. El efecto fue inmediato y violento. El espacio alrededor de la nave se estabilizó, solidificándose en una burbuja de espacio-tiempo normal dentro de la grieta, fuera de la burbuja protectora. Las formas sombrías del heraldo se volvieron más definidas, más sólidas y claramente agitadas. Está funcionando. Chen exclamó, «Se ven obligados a manifestarse físicamente dentro de nuestros parámetros dimensionales». Las criaturas de afuera eran enormes como vacíos vivientes con forma de seres parecidos a mantis. Sus cuerpos aún existían parcialmente en otras dimensiones, pero ahora eran vulnerables. Obligados a interactuar con el espacio-tiempo normal por el efecto del ancla. «Armas en línea». Rodríguez informó. «Tengo soluciones dirigidas a 3 heraldos». «Alto al fuego», ordenó la doctora. Chen, cualquier intento de comunicación. Chen estudió las lecturas. Están emitiendo algún tipo de patrón de energía. Podría ser comunicación o podrían estar intentando interrumpir nuestros sistemas. No puedo esperar. Se quedó paralizada mirando su pantalla. «Capitán, estoy recibiendo una señal luminarca desde el interior de la grieta». «Eso es imposible». Kessler argumentó que los luminarcas fueron destruidos. Las señales se degradaron, pero definitivamente están usando sus patrones matemáticos. Chen insistió en que viene de allí. Señaló un punto distante dentro de la grieta dimensional, apenas visible a través del enjambre de heraldos agitados. Algo reflejaba la luz de forma diferente al caos circundante. Una estructura de algún tipo flotando dentro de la grieta. Una nave luminosa. Rodríguez sugirió, o una trampa. Wong replicó. Reev estudió el objeto distante. DR. Chen, su mejor evaluación. Chen respiro hondo. El luminarca nos envió estos planos por alguna razón. Creo que todavía están ahí fuera, o al menos algunos de ellos. No pudieron luchar contra los heraldos en el espacio normal, así que se retiraron a la propia grieta dimensional, pero necesitan nuestra ayuda para terminar lo que empezaron. Los heraldos ahora rodeaban el Titán hecho, explorando la burbuja del espacio-tiempo normal mantenida por el ancla. Ocasionalmente, uno tocaba el límite, retrocediendo como si se quemara al verse obligado a materializarse por completo. Le temen a la forma física. Kessler se dio cuenta de que en su estado natural existen en múltiples dimensiones simultáneamente. El ancla los obliga a existir en una sola, nuestra realidad, lo que los hace vulnerables. Rodríguez añadió,
pero aún no superan en número cientos a uno. Reeves tomó su decisión. Fijó el rumbo hacia la señal luminarca. Mantuvo el campo del ancla al máximo. Si los heraldos quieren luchar en nuestra dimensión, les daremos una. Echo avanzó con fuerza a través de la grieta. Sus motores funcionaban con normalidad dentro de la burbuja de espacio-tiempo estabilizado. Los endurecedores se dispersaron ante ellos, claramente reacios a ser atrapados por el efecto del ancla. Pero a medida que la nave se adentraba más en la grieta, aparecieron más endurecedores, reuniéndose en enjambres. Oscureció el ya extraño paisaje. Su coordinador Chen advirtió: estableciendo un bloqueo entre nosotros y la señal luminarca. No quieren que alcancemos lo que sea que esté enviando esa señal. Reeves concluyó, lo que significa que ahí es exactamente donde debemos ir. Rodríguez. Arma todas las armas, Kessler. ¿Podemos extender el campo del ancla sin arriesgarnos a un fallo del sistema? La tecnología está operando a máxima capacidad. Entonces, abrámoslo a la antigua usanza. Reeves abra la nave. Vengan todos. Prepárense para el combate. Estamos a punto de recordarles a estas pesadillas interdimensionales porque los humanos han sido temidos por todos los depredadores que hemos encontrado. El eco del estrecho aceleró hacia el bloqueo Heringe. Armas cargadas y listas. Las antiguas criaturas, forzadas a tomar forma física por el efecto del ancla, ahora se enfrentaban a algo que nunca habían visto en incontables misiones de caza a través de las estrellas. Una presa que se defendió. Los cañones principales de la nave dispararon corrientes de plasma sobrecalentado, iluminando la grieta dimensional con una luz cegadora donde el plasma PL impactó a los heraldos. Chillaban en frecuencias que hacían vibrar el agujero. Sus cuerpos parcialmente materializados se quemaron, dejando solo energía disipada. Pero por cada heraldo destruido, otro tomó su lugar, pululando alrededor del campo del ancla. Buscando debilidades, uno encontró una fluctuación en la integridad del campo y se abrió paso, materializándose parcialmente. En el puente, mitad en esta realidad, mitad en otra, se acercó a Kessler con extremidades que parecían existir en configuraciones imposibles. La teniente comandante Sour reaccionó al instante, sacando su arma y disparando las balas que atravesaron el cuerpo interdimensional de la criatura sin efecto hasta que impactaron las partes forzadas a la realidad física. El ancla del heraldo se convulsionó, desestabilizándose antes de colapsar en un charco de materia oscura que se evaporaba rápidamente. Reeves ordenó una ruptura. Mientras Kessler se apresuraba a ajustar el campo del ancla: podemos hacerles daño, gente, concéntrense en las partes que parecen sólidas. La batalla se intensificó a medida que el eco de los titanes avanzaba. Más profundamente en el enjambre del heraldo, las armas del desastre encontraron sus objetivos con creciente precisión a medida que la tripulación aprendía a predecir los patrones de materialización de las criaturas, pero la tensión en los sistemas de la nave aumentaba. Las luces de advertencia parpadeaban en las consolas de ingeniería mientras las fluctuaciones de energía amenazaban la estabilidad del anchor. «Capitán, estamos perdiendo». El ancla Kessler informó con voz tensa. «Necesitamos otros 5 minutos como máximo para alcanzar esa señal antes de que el campo colapse». Reeves respondió: «Desvíen toda la energía no esencial a los motores y al ancla». El señor Chen interrumpió la señal. «Está cambiando. Es como si respondiera a nuestra presencia. Creo que los luminarcas intentan ayudarnos con nuevos patrones matemáticos». Fluyeron por su pantalla patrones que reconoció de los planos originales, pero con diferencias él. «Están enviando modificaciones para el ancla», se dio cuenta. «Kessler, estoy reenviando esto a tu estación. Creo que ayudarán a estabilizar el campo». El físico alemán estudió los datos entrantes. Su expresión cambió del escepticismo a la pregunta. «Estos ajustes son brillantemente simples. ¿Por qué no vimos esto antes?» «Porque ya no solo nos dan tecnología». Chen dijo en voz baja: «Nos están enseñando a usarla». Kessler implementó las modificaciones. El campo del ancla se fortaleció, expandiéndose hacia afuera en un pulso repentino que atrapó a docenas de heraldos desprevenidos. Las criaturas gritaron al ser forzadas a adoptar una forma física completa. Sus cuerpos, incapaces de mantener la coherencia en una sola dimensión, el camino hacia el luminarca. La señal se despejó momentáneamente. A través del caos de la batalla, la tripulación de los titanes, Echko, vislumbró por primera vez lo que les esperaba: una enorme estructura cristalina flotando en. El corazón de la grieta pulsaba con los mismos patrones rítmicos que la señal original que había llegado a la Tierra. «Eso no es una nave». Reeves murmuró:
Es una ciudad, o lo que queda de una. Chen añadió en voz baja: Capitán, creo que encontramos el último refugio de la civilización luminarca. Mientras los titanes ecos se acercaban a la estructura cristalina, los ataques de los heraldos se volvieron más desesperados. Se sacrificaron por docenas, lanzando sus cuerpos parcialmente materializados contra el campo del ancla en un intento de interrumpirlo. La nave se estremeció bajo los impactos, pero el campo modificado resistió. Aproximación final. Wong anunció el establecimiento de una órbita alrededor de la estructura. La ciudad cristalina se hizo más grande en la pantalla de la vista, revelando intrincadas geometrías que parecían plegarse sobre sí mismas de maneras que no deberían ser posibles. En su centro, una aguja de luz pulsante se extendió hacia ellos. La fuente de la señal, nos llaman. Chen dijo con asombro en su voz: Capitán, el luminarca, quiere hablar con nosotros. Reeve se enderezó en su silla. La humanidad. Primer contacto verdadero con una civilización alienígena. Ocurre en una grieta dimensional. Mientras luchaban contra horrores cósmicos, lo sometieron a un examen médico. Veamos qué tienen que decir. La pantalla cambió. Line no era un rostro alienígena, sino un complejo patrón de luz y símbolos matemáticos que, de alguna manera, transmitían emoción, gratitud, alivio y urgencia a la vez. El software de traducción de Chen trabajó frenéticamente para interpretar el mensaje a medida que los patrones se convertían en lenguaje humano. La tripulación del Eco de los Titanes finalmente comprendió por qué el luminarca había viajado 36 años luz para encontrarlos y por qué el futuro de la humanidad ahora dependía de lo que hicieran a continuación. Más allá del velo, el mensaje del luminarca se desplegó en patrones de luz y matemáticas traducidas en palabras que resonaron en el puente del Eco de los Titanes. Has venido, esperábamos, pero no podíamos saberlo. Los heraldos nos han perseguido por 1000 mundos, nos han conducido a este espacio intermedio donde nos aferramos a la existencia. Enviamos nuestro conocimiento a muchos mundos, pero tú eres el primero en responder. Tú eres el primero en construir. Tú eres la primera en llegar, la doctora. Chen manipuló la consola de traducción. Sus dedos danzaban sobre los controles mientras refinaba los algoritmos. Son una conciencia colectiva, explicó. Piensan en patrones unificados, lo que dificulta la traducción, pero matemáticamente es preciso. Pregúntales por qué eligieron la Tierra. Reeves instruyó: ¿por qué nosotros? Chen transmitió la pregunta. La estructura cristalina latía con nuevos patrones. Su especie contiene una paradoja que no hemos observado en ninguna otra. Son singulares y colectivos. Cada mente es distinta, pero capaz de cooperar. Los precursores no pueden comprender su naturaleza, mientras nosotros mismos luchamos por ello. Esto les da fuerza. No pueden contrarrestarlo. Rodríguez se inclinó hacia adelante. Dicen que nuestro individualismo es un arma. Más que eso, respondió Chen. Estudiando los patrones, los luminarcas son una verdadera mente colmena. No pueden concebir la acción individual. El curso más rápido para salir de la grieta. Los dedos de Kessler volaron sobre su consola, implementando las modificaciones finales de la luminarca. El ancla dimensional comenzó a latir con nueva energía. Su campo estable se transformó en una onda expansiva de normalización dimensional. Se inició la cascada. Kessler confirmó 25 segundos para la masa crítica. Rompiendo la órbita. Wong informó de la máxima potencia hacia la salida de la grieta. Hecho se separó de la estructura cristalina. Los motores se tensaban a máxima potencia tras ellos. Las anclas dimensionales de efecto comenzaron a extenderse, forzando la permanencia en un reino de flujo. Los Argers gritaron al verse atrapados en la ola. Sus cuerpos se solidificaron por completo, incapaces de escapar de vuelta a las dimensiones superiores donde normalmente existían. 15 segundos para la masa crítica. Kessler contó regresivamente: estamos cortando. Muy cerca. Capitán. La nave se disparó hacia el límite de la grieta, perseguida por el efecto cascada en expansión. En la pantalla de vista, pudieron ver la estructura luminarca siendo envuelta por la onda. Sus geometrías cristalinas se asentaron en configuraciones posibles en el espacio-tiempo normal. 10 segundos 9. 8 casi allí. Wong apretaba los nudillos de las manos sobre los controles de navegación. 765 La grieta. Límite aparece delante un umbral entre el caos dimensional y el espacio normal del sistema solar. 4-3 Todos los hombres se preparan para la transición Reeves.
Ordenó 2-1. Los titanes Hecho irrumpieron a través del límite de la grieta justo cuando la cascada alcanzó la masa crítica detrás de ellos. Toda la bolsa dimensional colapsó sobre sí misma, sellando el camino. Tanto a los heraldos como a los últimos restos de la civilización luminar para siempre. La repentina transición de vuelta al espacio normal hizo que la nave girara en círculos. Los sistemas de emergencia se activaron, estabilizando automáticamente su trayectoria, pero no antes de que varios miembros de la tripulación fueran arrojados de sus puestos. A medida que el caos se calmaba, Reeve se incorporó de nuevo a su silla. Informe: integridad del casco al 68%. Se informa que Roderick se limpia la sangre de un corte en la frente. Armas fuera de servicio. Soporte vital funcional. Motores al 40% de su capacidad. El informe de ingeniería: podemos llegar a casa, pero no será rápido. El ancla. Reeves preguntó completamente quemado. Kessler confirmó que la tecnología está intacta, pero los sistemas de energía fueron forzados mucho más allá de las tolerancias de diseño. Reeves se volvió hacia Chen y revisó los datos del luminarco en su consola. Un alivio se apoderó de su rostro. Con seguridad, logramos rescatar el 43% de su conocimiento transmitido. Tomará décadas analizarlo y comprenderlo completamente, pero siguen vivos en la Tierra, al menos de alguna forma. La pantalla mostraba un espacio vacío donde había estado la grieta. No quedaba rastro del desgarro dimensional. Los heraldos o el luminarco, solo los datos en las computadoras del eco de los titanes demostraban que algo de eso hubiera existido. Fijaron rumbo a la Tierra. Rees ordenó en voz baja: vámonos a casa. El viaje de regreso tardó 3 semanas. Las reparaciones de emergencia mantuvieron la nave funcionando a duras penas. Cuando finalmente alcanzaron la órbita alrededor de la Tierra, fueron recibidos por una flota de naves. Desde naves militares hasta naves civiles, todos vinieron a dar la bienvenida a casa. La tripulación que había salvado a la humanidad. Los informes duraron meses. Científicos y oficiales militares analizaron minuciosamente cada segundo de los datos de los sensores, cada fragmento de información sobre los heraldos y la grieta dimensional, pero un verdadero tesoro era el archivo Luminarca, un regalo de conocimiento de una civilización que se sacrificó para que otros pudieran vivir. Un año después de su regreso, el capitán Reeves y el Dr. Chen se encontraban en la plataforma de observación de la nueva Academia Espacial Internacional. Kadit, entrenado para servir en la próxima generación de naves que incorporarían tanto la innovación humana como los principios luminarcas. La llaman la Iniciativa Luminarca, dijo Chen, observando a los jóvenes oficiales estudiando exhibiciones holográficas de diseños de naves. El primer programa real de exploración del espacio profundo. Exploración, no defensa. Reeves notó con satisfacción que eso es progreso. Chen asintió. Los heraldos eran una amenaza singular. Los datos Luminarca no muestran evidencia de otras especies hostiles. Solo un universo lleno de maravillas que apenas comenzamos a comprender, y ahora nos enfrentaremos a ese universo que lleva el legado de 2 civilizaciones. Reeves dijo: la determinación humana y la sabiduría luminarca son una paradoja que el universo nunca antes había visto. Chen asintió con una sonrisa. Creo que eso es exactamente con lo que contaban los luminarcas cuando nos enviaron esos planos fuera de la ventana. El primero de las nuevas naves se prepararon para su viaje inaugural, más elegantes que el eco del Titán, de diseño más refinado, pero con el mismo espíritu de descubrimiento y desafío que había llevado a la humanidad más allá del velo y de regreso. Su nombre era visible en el reluciente salón del arco legado, la señal prometía salvación. La humanidad había respondido, y al hacerlo, encontró no solo supervivencia, sino también propósito. Las estrellas esperaban y la humanidad, portando la antorcha de 2 civilizaciones, finalmente estaba lista para encontrarse con ellas.